Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a este tutorial de mecánica de fluidos. Bueno, en este ejercicio, tenemos el siguiente enunciado que nos dice: la figura 3.33 muestra un manómetro que se utiliza para indicar la diferencia de presión entre dos puntos de una tubería. Entonces nos piden calcular la diferencia que hay entre P sub A y P sub B. Bueno, ¿qué es esto? Esta es la presión en el punto A y presión en el punto B. Bueno, aquí como pueden ver tenemos el punto B, tenemos el punto A. Entonces necesitamos encontrar la diferencia entre las dos presiones. Como podemos observar, tenemos un tubo lleno de agua y de aceite hasta cierto punto. Entonces vamos a empezar nuestra ecuación desde este punto, desde el punto A, que sería de la siguiente manera. Tenemos P sub A menos. ¿Por qué le pongo menos? Porque a medida de que disminuimos la altura, la presión disminuye. Entonces sería, como todo este fluido hasta aquí es agua, tengo que sumar esta longitud más esta longitud, que sería entonces 6 más 2 más 3. Y esto multiplicado por el peso específico del agua, que en este caso sería 62,4 libras sobre Ft a la 3 sobre pies cúbicos. Bueno, entonces ya estaríamos en este punto, sería igual a esta presión de acá, y aquí ya disminuimos, perdón, aquí aumentamos la presión, entonces le sumamos la longitud, que sería 3 multiplicada por el SG o gravedad específica, que sería 0,9 multiplicado por el peso específico. Muy bien, entonces aquí continuamos, ya estaríamos en este punto y ya de aquí hacia abajo continúa el agua. Entonces sumamos, sería entonces 2 multiplicado por 62,4 libras sobre Ft a la 3. Y esto sería igual a ¿qué? A la presión en B, porque ya cuando multiplicamos el 2 por el 62,4 llegamos a este punto que está por aquí, esta línea, y sería igual al punto B. Entonces esta ecuación sería igual a P sub B, pero nos están pidiendo la diferencia entre ellas dos. Entonces vamos a resolver todo esto, de toda esta parte de la ecuación, y pasamos a la derecha. Entonces nos quedaría que P sub A sería menos 393,2. Y esto sería igual a P sub B. Bueno, entonces despejamos no, pasamos a la izquierda a P sub B y a la derecha el valor de 393. Nos quedaría P sub A menos P sub B va a ser igual a 393,12. Aquí ya nos queda libras sobre pie al cuadrado, porque al multiplicarlo por todas estas longitudes, como pueden ver, ya se nos cancela un Ft que está dividiendo. Bueno, entonces aquí podemos pasar esto a libras sobre pulgada, que sería equivalente a PSI. Bueno, aquí multiplicamos entonces por el equivalente, que sería un Ft es equivalente a 12 pulgadas. Pero entonces, como estamos multiplicando, estamos dividiendo entre ft al cuadrado, tenemos que multiplicar por ft al cuadrado. Entonces, elevamos al cuadrado esta parte. Pues aquí no se nos está alterando nada porque estamos elevando al cuadrado ambas.
la parte superior y la parte inferior de la división. Bueno, entonces esto nos quedaría de la siguiente manera. Tenemos que P sub A menos P sub B es igual a 393,12 libras sobre Ft al cuadrado, que multiplica a 1 por Ft al cuadrado, porque ya pasamos este aquí y este acá a elevarlo. De igual manera en el denominador nos quedaría 12 al cuadrado por in al cuadrado, pulgada al cuadrado. Entonces ya aquí se nos cancelan los Ft al cuadrado y lo que nos queda hacer es dividir 393,12 entre 12 al cuadrado. 393,12 entre 12 al cuadrado. Y esto nos queda entre libras sobre pulgada cuadrada. Entonces esto vendría siendo igual a 2,73 libras sobre pulgada cuadrada. Y esto es igual a 2,73 PSI. Bueno, ya encontramos la solución, que la diferencia de presiones entre el punto A y el punto B es igual a 2,73 PSI. ¿Qué nos quiere decir esto? De que la presión en A es mayor que en el punto B, ya que la diferencia nos da un resultado positivo. Y bueno amigos, ya hemos llegado a la solución del ejercicio. Espero que les sirva de gran ayuda, que logren entenderlo. Espero estarme dando a entender de la mejor manera. Si tienen alguna sugerencia o de cómo mejorar los videos, les agradezco mucho que lo dejen en la caja de comentarios. Si les sirvió también, les agradezco mucho que dejen en la caja de comentarios. Y bueno, cualquier duda, estoy atento y muchísimas gracias. Que Dios los bendiga a ustedes.